Hola chicos, bienvenidos a su curso de Word. Yo soy Antonio López y antes de comenzar este video quiero enviar un saludo a todas las personas que nos ven en la Ciudad de México y también nos ven ahí en el país sudamericano de Perú. En la clase de hoy vamos a trabajar con tablas, vamos a explicar cómo insertar una tabla y cómo personalizarla, ¿sale? Igual veremos cómo dibujar una tabla. Ya si nosotros necesitamos elaborar un diseño más personalizado, veremos cuál es la herramienta que nos permite dibujarla y sobre todo veremos cómo personalizar una tabla para poder presentar nuestra información de una manera pues más agradable. Lo primero que tenemos que saber es que una tabla es una cuadrícula que está compuesta por columnas y renglones, o también llamados fila. Bien, ahora, para poder empezar, recuerden, yo voy a minimizar aquí mi presentación y ahora, para arrancar nuestro programa de Word, recuerden que tenemos que presionar las teclas Windows R, escribir la palabra Word, ¿sale? Y una vez que escribimos la palabra, damos Enter. Esto hará que nuestro programa empieza a ejecutarse y nuevamente tomaremos un documento en blanco. ¿Okay? Recuerden que para este curso de Word ustedes siempre trabajarán, o la mayoría de las veces trabajarán con documentos en blanco para poder echar su creatividad una vez que veamos las herramientas. Y también antes de empezar a trabajar, voy a cambiar la vista de mi documento. Recuerden, en la pestaña vista damos un clic y en esta ocasión voy a escoger ancho de página. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a comenzar primero, vamos a suponer que estamos editando nuestro documento. Entonces recuerden que tenemos nuestro comando run. Voy a poner un número 4 para que me genere cuatro párrafos de información, ¿sale? Recuerden ustedes que este texto es un texto pues que el propio Word nos genera de manera aleatoria y lo utilizamos únicamente a modo de ejemplo. Bueno, suponiendo que ya una vez que tenemos nuestra información, vamos a suponer que nosotros queremos poner una tabla donde a lo mejor pongamos información como unidad, magnitud, símbolo, ¿no? Queremos hacer una tabla donde pongamos unas cantidades físicas. Y para eso simplemente nos vamos a la pestaña Insertar, y en la pestaña Insertar vean que tenemos este botón que se llama Tabla. Si le damos clic aquí a la flechita para que nos muestre las opciones, vean que de entrada tenemos en la parte superior una cuadrícula donde si nosotros colocamos la flechita de nuestro cursor, aquí cada vez que yo avanzo, fíjense en la hoja cómo me va a ir dibujando la tabla, y ya dependiendo del diseño que yo necesite, será el número de columnas que pueda agregar. Por ejemplo, ahorita si yo le doy clic, así como tengo seleccionada mi herramienta, vean que aquí se me formó una tabla de un solo renglón y 10 columnas. Entonces, tenemos una tabla de un solo renglón con 10 columnas. Ahora, si quisiéramos tener, por ejemplo, otro diseño de tabla, ¿no? Me voy a la pestaña Insertar, nuevamente en mi herramienta de tabla, damos un clic, y ahora lo que podemos hacer es que podemos escoger el número de filas o renglones que necesitamos. Vean que esta parte del botón me genera la tabla ya predeterminada, ¿sale? Es decir, cada vez que yo agregue columnas,
o renglones, ¿no? Por ejemplo, aquí el máximo número de renglones que me permite es de 8 renglones, y el número de columnas máximo, por ejemplo aquí si sombreo todo en color naranja, me está dando un tamaño de 10 renglones por 8 columnas. No, perdón, es al revés. Una tabla de 10 columnas por 8 renglones. Entonces nuevamente, si yo le doy clic a la tabla, así como la tengo ya seleccionada, vean que Word aquí ya me insertó, sale mi tabla, y vean cómo cada una de estas celdas, ¿no? Aquí a la intersección, aquí ojo con esta definición, la intersección de una columna con un renglón se llama celda, ¿sale? Entonces ese concepto va a ser muy importante cuando veamos nuestro curso de Excel. Es la herramienta principal con la que vamos a estar trabajando, ¿sale? Las celdas. Entonces ahorita es bueno que lo vayan conociendo. Acuérdense, la intersección de una columna y un renglón o fila se llama celda. Bien, entonces aquí voy a dar Enter para irme a otra página, y una vez que ya llego a una página nueva, ¿sale? Voy a volver a repetir el proceso. Le voy a dar clic a la pestaña Insertar, me voy a la parte de Tabla y voy a escoger ahorita, por ejemplo, le voy a pedir a Word que me inserte una tabla de un renglón con 3 columnas, ¿sale? Entonces, el hecho de que nosotros insertemos una tabla de manera prediseñada no significa que nos quedemos con esta tabla así tal cual nos la pone Word. Nosotros la podemos modificar y lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo primero que tienen que observar es que, bueno, dentro de una tabla, ¿sale? Para poderme mover, voy a utilizar mis flechas de dirección. Por ejemplo, si muevo mis flechas de dirección izquierda y derecha, observen cómo el cursor pasa de una celda a otra, ¿ok? Ahora, si yo mi cursor lo muevo cerca del último borde, ¿no? El borde inferior, vean cómo me aparece este globo con un signo de más, al cual si yo presiono o le doy clic con mi botón de selección, cada vez que yo presione me va a agregar un renglón. Entonces aquí yo ya modifiqué mi tabla, ya tengo lo que sería acá, bueno, lo que es, vamos, mi primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, cuarto renglón, ¿no? Entonces ya tengo una tabla de 3 columnas por 4 renglones, ¿sí? Otra vez voy a volver a modificar, a lo mejor aquí yo empiezo a rellenar mi tabla con la información que necesito, pero de repente tengo que meter más renglones nuevamente. Recuerden, simplemente pasamos el mouse a un lado del último borde, nos aparece este globito con el signo de más, y al momento de darle clic podemos agregar más renglones, ¿sale? Los renglones que necesitemos son los que podemos agregar, pero no solamente podemos agregar renglones, también si nos colocamos en la parte de las líneas verticales, lo que sería la división de cada una de las columnas, vean que me aparece exactamente el mismo globito con el signo de más, y a ese igual si le damos un clic nos va a agregar columnas, ¿sale? No necesariamente lo tengo que hacer en la primera, como ahorita ustedes pueden ver. Si me muevo aquí a esta tercera línea, me aparece el globo, le doy un clic, agrego una tabla más, me voy a esta otra línea de acá, vean cómo aquí me vuelve a aparecer el globito con el signo de más, le doy un clic y me sigue agregando más columnas, ¿ok? Entonces, una tabla que nosotros insertamos de una manera prediseñada, la podemos modificar agregando más columnas o más renglones o filas, pero también podemos eliminar dichos renglones o dichas filas. Algo que deben de observar también es que
mi cursor, cuando yo lo coloco en la parte superior de la tabla, en este caso de una columna, la primera columna, vean cómo mi cursor toma forma de una flechita, pues una flechita negrita, ¿no? Negra, a la cual, si yo le doy un clic en ese momento, selecciono todo, toda mi columna, ¿sale? Entonces, me voy a mover de columna aquí a la tercera, otra vez se me forma la flechita negra, doy un clic y ahora toda esa columna se me selecciona. De igual forma, cambio una vez más, doy un clic y vean cómo aquí la herramienta me selecciona esa columna. Y lo mismo sucede con los renglones. Si yo muevo mi cursor al inicio de cada columna, vean ahí cómo ya se me formó la flechita negra, doy un clic, ¿sale? Y ahora voy a seleccionar, por ejemplo, una de las celdas, ¿no? Si yo me coloco aquí en la segunda, doy un clic y selecciono la celda. Si me coloco, por ejemplo, en esta de acá abajo, doy un clic y selecciono otra celda. Si yo quisiera seleccionar todo el renglón, acuérdense, mientras mi cursor esté en la zona del margen, ¿sale? Acuérdense que tenemos márgenes laterales y esos márgenes los vemos aquí con la regla superior, ¿sí? Toda esta parte de números que están en gris, eso es mi margen. Entonces, si yo coloco mi cursor en los márgenes y doy un clic, vean cómo ahora se me selecciona todos los renglones, bueno, todo el renglón, ¿sí? O una sola fila, ¿sale? Dependiendo de dónde me mueva, doy un clic y puedo ir seleccionando cada uno de estos renglones. De igual forma, ¿no? Si doy un clic sin soltar ese clic y me muevo hacia abajo, puedo seleccionar todos los renglones que yo necesite o que yo quiera seleccionar. Ahora, si yo quisiera eliminar ya sea renglones o columnas, algo que también tienen que observar es lo siguiente. Cada vez que yo le doy un clic, por ejemplo, a mi hoja para poder escribir, ¿no? Aquí vamos a ponerle curso de Word para la comunidad de YouTube. Entonces yo tengo ahí mi texto. Vean que en la parte superior de Word no aparecen las herramientas de la tabla. Sin embargo, cuando yo me coloco en alguna de las celdas, ¿sí? Me voy a colocar, por ejemplo, en este de acá o en este de aquí, vean que en la parte superior me aparece herramientas de tabla y en herramientas de tabla me aparece una pestaña que es diseño y otra que es disposición. Entonces, en la parte de diseño, lo que nosotros podemos hacer es darle presentación a nuestra tabla. Por ejemplo, voy a seleccionar mi primer renglón. Aquí observen que en la pestaña de diseño tengo un botecito de sombreado, ¿sale? Que esto, bueno, esta herramienta ya la habíamos trabajado como herramienta de relleno. Vean que aparece la paleta de colores que también ya hemos platicado. Y yo puedo escoger, por ejemplo, esta tonalidad de verde y la puedo aplicar. Selecciono mi tercer renglón, ¿sale? Como ya escogí un color, simplemente la aplico y ya mi celda o mi renglón se rellenan del color que tengo. Pero también recuerden que si yo presiono la tecla de control, doy un clic, ¿no? Puedo seleccionar, en este caso, pues selecciono toda la tabla, o puedo ir seleccionando cada uno de mis renglones. Me voy a la pestaña diseño y a lo mejor no quiero tener el mismo tonalidad o el mismo color, sino quiero poner colores distintos, ¿sale? Entonces lo podemos hacer. Nosotros podemos rellenar o podemos colorear nuestra tabla con los colores que nosotros necesitemos. Ahora también no forzosamente podemos seleccionar o podemos colorear toda la fila, perdón. Sí, no necesariamente hay que colorear toda la fila. Puedo a lo mejor simplemente colocarme en una celda, ir a mi herramienta de relleno, dar un clic
y escoger un color únicamente para la celda en la que me encuentro ubicado, ¿sale? Entonces ahora fíjense, me voy a ubicar en esta celda de aquí, sería por ejemplo tercera columna, cuarto renglón, ¿sí? Ahí vean cómo mi cursor está parpadeando. Me voy a mi herramienta de sombreado, doy un clic. A lo mejor aquí la paleta de colores no me muestra el color que yo necesito, pues me voy a más colores. Y en más colores, ¿sí? Aquí yo puedo personalizar o tener un color más personalizado, por ejemplo este tipo de verde. Vamos a aceptar y ya aplicamos el color en la celda en la que nosotros nos ubicamos. Ok, entonces algo que tienen que recordar también es que dentro de cada tabla, ¿sí?, las celdas son independientes una de la otra. Entonces lo que yo escriba en la celda o en la primera celda de mi tabla, y le voy a poner este es un texto de prueba, vean cómo aquí la tabla en este caso se ajusta a la cantidad de texto que yo tengo, ¿no? Entonces ya escribí, este es un texto de prueba. A lo mejor en mi segunda celda voy a poner otra vez curso de Word para la comunidad de YouTube. Entonces aquí tengo un texto completamente diferente, ¿sí? Aquí vamos a mandar saludos a Perú, ¿sale? Entonces cada una de las celdas son independientes una de la otra, pero también en las celdas yo puedo, por ejemplo, selecciono mi texto, ¿sale? Recuerden, lo podemos copiar presionando las teclas control C y pegarlo con control V, ¿sale? En este caso yo seleccioné el texto de 3 celdas, lo pego y vean que ya, ya repetí la información en las celdas siguientes. Ahora, si selecciono todo mi renglón, ¿sale? A lo mejor este primer borde yo quiero tener mi texto centrado. Si me voy a la ficha disposición de herramientas de tabla, voy a encontrar aquí un botón de alineación y vean que en esta parte tengo mi alineación, por ejemplo, texto a la izquierda, texto centrado y texto a la derecha, ¿no? Lo que es alineación a la izquierda, centrado y alineación a la derecha. Pero también tengo texto, por ejemplo, superior, medio e inferior. Entonces, vean aquí cómo esta primera línea de los botones me pone el texto en la parte superior de la celda, ¿no? Entonces aquí ya lo centré, acá le doy un clic, lo alineo a la derecha. Si me voy a la parte inferior, ¿no?, aquí voy a alinear a la izquierda, pero bajo mi texto, aquí sería centrado hacia abajo y centrado, en la parte de abajo, pero alineado a la derecha. O si lo quiero en la mitad de la celda, ¿sí? Vean cómo cada vez que yo presiono el botón, el texto se acomoda en la posición que yo necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a dejar aquí con el botón del medio, que es centrar el texto, ¿sale? Entonces ya modifiqué la alineación del texto para mi tabla. Bien, otra cosa que tenemos que puedo hacer, por ejemplo, ¿no? Aquí, si yo me coloco en una celda, digamos esta que coloreé de verde, yo le doy un clic aquí. Ahora, aquí en mi ficha disposición del lado izquierdo, vean que tengo un botón que dice eliminar. Si yo le doy un clic a la flechita, ¿sale?, me muestra las opciones de eliminar celda, eliminar columna, eliminar fila o eliminar toda la tabla. En este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, eliminar filas. Entonces si le doy un clic, ahí vean cómo ya
ese renglón que tenía la celda de color verde ya no está, ya me lo eliminó, y entonces ahora pues a lo mejor fue un renglón que no necesitaba, ¿no? Entonces de esta manera puedo yo eliminar celdas. Por ejemplo, aquí le voy a colocar otro color solamente para identificarla, un color rojo. Ahora me encuentro en la tercera columna y voy a volver a cambiar. Voy a darle, por ejemplo, un color amarillo a la quinta columna. No, perdón, 1, 2, 3, cuarta columna. En la cuarta columna, ¿sí?, nuevamente me voy a mi ficha disposición, voy nuevamente a mi botón eliminar, y ahora le voy a pedir que elimine la columna. Entonces, al darle un clic, vean cómo ya la celda que tenía yo de color amarillo pues ya no está, ¿no? Ya nomás tengo ahorita la roja y la azul, y eso significa que pues ya quedó eliminada la columna que no necesito. Bien, y todas las herramientas, o la mayoría de las herramientas que ustedes pueden encontrar en la ficha diseño o en la ficha disposición, ¿sale?, nos van a permitir darle una mejor presentación a nuestras tablas, y también las opciones las podemos cambiar, por ejemplo, dando clic con el botón contextual de nuestro ratón, ¿sí? Entonces, si me coloco en la segunda columna, ¿sale?, aquí, vean, voy a dar un clic con el botón contextual y me aparecen aquí estas herramientas, donde también voy a encontrar aquí esta herramienta de eliminar celda. Entonces, si yo le doy un clic, vean que ahora me aparece una ventana donde me pide qué es lo que quiero eliminar. Si quiero eliminar toda la fila o quiero eliminar toda la columna. Entonces, si yo le pido eliminar la columna, simplemente selecciono, damos a aceptar, y vean ahora ya he eliminado una columna más de mi tabla, ¿sale? Entonces, si yo quisiera ahora eliminar un renglón, me voy a colocar aquí arriba de la celda que tengo iluminada de rojo, doy un clic con el botón contextual, y cuando aparece el menú nos vamos a la opción de eliminar celdas. Entonces damos un clic y ahora pedimos eliminar toda la fila. Seleccionamos y damos a aceptar, y vean que ahora ya eliminé la fila que tenía en la celda donde estaba posicionado. Ok, vamos a suponer ahora que esta tabla ya la tengo ahí pues editada, ¿no? Esa es mi información, pero ese tipo de líneas no me gusta. Entonces lo que puedo hacer es aquí, con este nodo que me aparece en la parte superior de la tabla, si doy un clic, selecciono toda mi tabla, y junto a mi herramienta de sombreado tengo un botón que se llama estilo de borde. Si yo le doy un clic, vean que aquí me aparecen varios estilos, por ejemplo, uno de doble línea, ¿no?, o una línea más gruesa. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este de color azul, le voy a dar un clic, y ahora me aparece mi cursor como una pluma. Si yo pinto, literalmente pinto las líneas, ¿sí?, observen cómo, por ejemplo, aquí a las líneas de las columnas las voy a pintar en color azul, que fue el tipo o el estilo de borde que yo escogí. Pero también tengo en mi grupo de bordes, ¿no?, acá si yo le doy un clic, vean cómo aquí tengo distintos tipos de línea. Por ejemplo, voy a tomar este que parece como olitas de mar, le voy a dar un clic, ¿sale? Voy a tomar un punto, bueno, aquí me dice que nada más tengo 3/4 de punto, pero sí puedo cambiar el color, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar un color rojo, voy a tomar igual mi pluma, y sobre las líneas nuevamente marco, ¿sí?, cada una de las líneas que tengo en mi tabla, ¿sí? Ahora, esto es cambiarlos de una manera, pues, digamos, manual,
donde únicamente cambio las líneas que yo necesito. Por ejemplo, esta última no se me pintó, le doy un clic, selecciono y ya que está todo seleccionado, lo aplico y aplico el cambio. Pero, por ejemplo, aquí si yo le doy un clic nuevamente al nodo para seleccionar toda la tabla, me puedo ir a mi herramienta de bordes y escoger donde dice todos los bordes. Entonces, cuando escojo la herramienta todos los bordes, vean como ahora ya la tabla cambia al borde que yo seleccioné. Nuevamente le doy un clic al nodo, me voy a la parte de bordes, selecciono otro estilo, ¿sí? Aquí a lo mejor, bueno, aquí sí puedo manipular los puntos, me voy a ir a este que es más delgado, ¿sí? 1,5 y le voy a pedir un color azul marino. Entonces, una vez que tengo eso, me voy a mi herramienta de bordes, le vuelvo a pedir todos los bordes y vean como ahora ya mi tabla cambió, ¿no? Estoy modificando los estilos o la presentación de la tabla. Bueno, y voy a insertar otra tabla para que podamos ver otra herramienta, ¿sale? Entonces aquí voy a pedir insertar, voy a tabla, voy a pedir ahora simplemente bueno, sí, voy a pedir una tabla de 3 columnas y pues simplemente 4 renglones, ¿no? Entonces ahora le voy a poner información. Voy a suponer que aquí mi primera columna tiene que decir magnitud, ahí está. Ok, fíjate, para que yo me pueda mover dentro de mi tabla, lo puedo hacer utilizando mis flechas de dirección, ¿sale? Acuérdate, flechas de dirección, arriba, abajo, izquierda, derecha, o puedo brincar de una celda a otra presionando el botón del tabulador. Una vez que presiono el tabulador, fíjate cómo me va a regresar o a brincar a la celda siguiente, ¿no? Entonces vamos a poner acá unidad, ¿sí? Me paso a la siguiente columna y ahora voy a escribir símbolo. Bien, entonces con mis flechas de dirección me muevo, regreso a la primera columna, segundo renglón, y ahora vamos a poner aquí, por ejemplo, vamos a pedirle longitud, ¿sale? Luego masa y tiempo. Ok, ya está. Ahora vamos a poner las unidades. Dentro de longitud pues tenemos metro, masa tenemos el kilogramo y en tiempo tenemos el segundo. Y su símbolo, ¿no? Para metro es una M, para el kilogramo es kg y para el segundo es la letra S. Ok, entonces ya tengo ahí mi tabla y ahora la vamos a personalizar. Entonces nuevamente selecciono toda la tabla con el nodo que aparece en la parte superior, me voy a la pestaña disposición y nuevamente con mis botones de alineación le voy a dar un clic al que está en medio y ahora ya tengo todo mi texto centrado. Pero además voy a pedir que el primer renglón, ¿sale? Selecciono el primer renglón, me voy a la pestaña de diseño de la herramienta de tablas y en sombreado le voy a pedir un sombreado este primer color que dice blanco, fondo 1 oscuro, 25%, a ese le voy a dar un clic. Me voy a mi pestaña de inicio simplemente para poner mi texto en negritas, ¿ok? Pero ahora, fíjense, si yo salgo de la tabla, pues la tabla ya se ve con una mejor presentación, pero es una tabla muy grande. Entonces, si yo quisiera ajustar el tamaño de la tabla, ¿sí? Observen, así como en la parte superior izquierda me aparece un nodo, ¿no? En la parte inferior derecha, vean que acá me aparece un cuadrito. Si yo coloco mi cursor, pues
ese cursor hace una doble flecha. Si yo doy un clic sin soltar ese clic y muevo mi mouse, pues digamos en este sentido a la izquierda, yo puedo modificar el tamaño de la tabla, ¿sale? Vean ahora cómo voy recortando y cómo voy ajustando el tamaño de la tabla dependiendo de mi dependiendo de la información que yo tengo, ¿no? Entonces digamos aquí me voy a la parte de disposición, ¿sí? Y bueno, no, si yo tomo la tabla del nodo, doy un clic y sin soltar, ¿sí? La puedo mover igual de forma manual a la mitad de mi hoja, ¿sí? Y entonces aquí vean como ya la tabla la ajusté, ¿no? La hice más angosta. Y otra alternativa que yo tengo es que no necesariamente una tabla tiene que mostrar todos los bordes. Nuevamente le damos un clic al nodo, me voy a la parte de diseño y en mi botón de bordes, ¿sale? Doy un clic y ahora voy a escoger sin bordes. Ok, y vean ahora como mi tabla ya aparece simplemente con los títulos seleccionados y lo que sería la información pues aparece centrada, ¿no? Y al no ver los bordes pues le podemos dar este tipo de presentación a nuestra tabla. Bien, y ahora a lo mejor este tipo de presentación no me gusta, ¿no? Puedo modificarla, claro que podemos modificarla. Simplemente le damos un clic al nodo, nuevamente pestaña diseño, en estilo de bordes voy a poner otro estilo de borde, por ejemplo, bueno, voy a tomar este borde de una sola línea, así continuo, y en bordes ahora le voy a pedir que sean borde externo, ¿vale? Entonces fíjate cómo cuando le doy clic al borde externo solamente me pone pues lo que sería el contorno de la tabla. Si selecciono nuevamente aquí mi tabla, selecciono todo, voy a bordes, ¿sí? Y ahora lo que yo voy a poner es que le voy a poner aquí a esta opción que dice borde vertical interno. Entonces si le doy un clic, ahora fíjate como el estilo de mi tabla ya aparece, ya estoy empezando a poner ahí lo que serían las columnas, y con el sombreado que le hice al título, pues ya esa forma de tabla ya se vería un poquito mejor, ¿no? Sin embargo, todavía la puedo modificar un poco más aquí en bordes, ¿no? Ahora me voy a borde horizontal, bueno, si le doy borde horizontal interno, fíjate que me aparecen todos los bordes, ¿no? Aquí me voy a colocar aquí, salgo, me coloco y ve cómo se me dibuja. Y bueno, yo lo único que necesito es dibujar el borde superior. Entonces para eso tengo aquí mi herramienta de pluma, simplemente marco el borde superior, ¿sí? Doy un clic, presiono la tecla de escape para quitar la herramienta y vean ahora cómo ya modifiqué mi tabla, ¿no? Ya le di un estilo más personalizado para poder representar mi información. Ok, ahora vamos a insertar otro tipo de tabla, ¿sale? Por ejemplo, le voy a dar aquí una tabla, pero ahora voy a utilizar esta herramienta que se llama dibujar tabla. Aquí, cuando yo le doy un clic, fíjate cómo el cursor se me vuelve o toma la forma de un lápiz, ¿sí? Entonces, si yo doy un clic, este lápiz me permite a mí dibujar un rectángulo, ¿sale? Aquí lo voy a hacer a este tamaño, digo, lo dibujo un poco grande, pero ahorita la verdad es que lo voy a volver a modificar. Aquí, la ventaja de tener este lápiz es que ustedes pueden dibujar la tabla dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo una tabla con 2 renglones.
Si yo me coloco en esta posición y hago una división, ¿sale? Aquí ya tendría una columna. Si me coloco a esta distancia y dibujo, vean cómo voy a empezar a trazar mis líneas, ¿sale? Aquí voy a procurar hacerlas lo más simétrica que yo pueda, pero vean cómo para dibujar la línea simplemente me coloco en un borde, doy un clic y sin soltar ese clic bajo mi mouse para poder dibujar las líneas o pues sí, las líneas o el número de columnas que yo necesite, ¿no? Por ejemplo aquí si le presiono la tecla de escape para quitar la herramienta, acuérdate, todo esto primero sería una columna y luego acá tendría dos columnas, esta sería la tercera, ¿sí? Cuarta columna, quinta, sexta, séptima y la última pues sería la octava columna, ¿no? Entonces voy a empezar a escribir, por ejemplo, información. A lo mejor aquí pongo un texto que diga velocidad, ¿sí? Y V entre paréntesis, V de velocidad, y abajo vamos a poner, por ejemplo, tiempo, y entre paréntesis T de tiempo. Y ahora pongo acá mis cantidades, por ejemplo, en velocidad pues voy a poner 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Por ejemplo, hasta ahí. Y abajo en tiempo pues vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esa es mi tabla. Fíjate cómo ahora ya esta parte, esta última columna o estas dos últimas columnas no las necesito porque pues ya escribí la información. Bueno, fíjate aquí, herramientas de tabla, disposición, así como tengo mi botón de dibujar tabla, también tengo un botón borrador. Cuando yo le doy un clic, ahora fíjate cómo mi mouse, ¿no? La flechita de mi mouse toma la forma de una goma. Si yo le doy un clic con esa goma a las líneas, yo puedo indicar qué líneas voy a borrar. Por ejemplo, esta que está aquí en medio, le doy un clic y ya se borró la línea. Voy a esta de acá, le doy un clic y ya borré, le doy un clic a la parte de abajo, ¿sale? Igual puedo dar un clic, por ejemplo, a estas dos líneas, las elimino, y también a estas dos líneas de aquí, que son las que, bueno, en realidad serían tres líneas, ¿no? Y el borde, doy un clic y ya quité todas esas líneas o esas columnas que me estorbaban, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿no? Mi tabla la puedo ajustar, puedo cambiar el tamaño, dependiendo de la información que yo tenga, la puedo volver a colocar en la posición que yo necesito, ¿no? A lo mejor estas líneas, ¿no? El alto de cada una de las celdas quedó pues muy alto, muy abierto. Fíjate, si yo coloco mi cursor justo sobre la línea, observa cómo se me hace una doble flecha. En ese momento, si yo doy un clic sin soltar, puedo recorrer lo alto de, bueno, en este caso no me está dejando, pero sí podemos modificar el alto de cada una de nuestras celdas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a bajar para que sea más visible, ¿sí? Aquí ya el texto, o bueno, no el texto, sino más bien el alto de las celdas ya es mucho. Entonces otra vez doy un clic y lo vuelvo a modificar, ¿no? Sale, entonces ahí está mi información. Otra vez lo voy a colocar a la mitad, ¿sí? Y entonces ya tendría yo una celda o una tabla más personalizada dependiendo de pues de lo que yo quiera representar, ¿no? Entonces ahora este tipo de tablas yo las puedo dibujar, como les menciono, dependiendo de la información que yo tenga que poner. Por ejemplo, vamos a dibujar otra vez, me voy aquí a tabla, le doy dibujar tabla
y voy a hacer un cuadro. Así. Ya dibujé lo que sería el borde exterior de mi tabla. Ahora, con mi herramienta de lápiz voy a dibujar aquí una línea, que eso vendría siendo como mi primera columna, pero ahora el resto lo voy a dividir en, a lo mejor a partir de aquí, ¿sale? Hago 1 y 2. Ahí está. Y ahora voy a hacer, aquí el espacio lo voy a dividir a la mitad, y luego otra mitad, y acá abajo otra mitad, ¿sale? Fíjate cómo para dibujar las líneas simplemente me coloco en uno de los bordes, ¿no? Es más, le voy a presionar Control Z para eliminar las líneas y las voy a volver a hacer. Fíjate, me coloco más o menos a la mitad de lo que sería este espacio, ¿sí? Más o menos aquí. Doy un clic con el botón de selección sin soltar, muevo de manera vertical, de manera horizontal el mouse y dibujo la línea. Otra vez me coloco a la mitad, doy un clic y sin soltar vuelvo a dibujar una línea. Aquí debes de tener cuidado, porque si tú das un clic y el mouse lo mueves hacia abajo o te vas chueco o algo así, en vez de dibujar una línea vas a dibujar un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí ya dibujé un rectángulo, ¿no? Esto es lo que sería una tabla dentro de otra tabla. Pero bueno, eso ahorita no lo necesitamos, así que mientras vamos a quedarnos con este diseño de tabla. Entonces, una vez que ya utilizamos nuestra herramienta de pluma, vean cómo las tablas las podemos personalizar a nuestro gusto, a nuestra necesidad, y también podemos darle la presentación que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si yo le doy un clic aquí al nodo, me vengo a la parte de diseño, yo tengo aquí estilos de tabla que puedo aplicar ya de manera predeterminada. Por ejemplo, aquí pongo, donde está un lado que dice tablas con cuadrícula, ¿no? Entonces vean aquí, por ejemplo, si tomo este de tabla con cuadrícula 3, le doy un clic y vean ahora cómo el diseño de mi tabla, ¿no?, se ajusta a un estilo que yo escoja. Si ese estilo no me gusta y necesito cambiarlo, ¿sí?, para poder cambiar el estilo de una manera correcta, ¿no?, por ejemplo, voy a tomar este estilo de aquí, le voy a dar un clic sobre el estilo, le voy a dar un clic con el botón contextual y me voy a la opción que dice aplicar y entre paréntesis y borrar formato, ¿sale? Entonces a ese le doy un clic y ahora ya mi tabla pues cambia en estilo, ¿sale? Otra vez, si le doy un clic, si el estilo no me gustó y quiero regresar, por ejemplo, a estas que dicen tablas sin formato, ¿no?, simplemente aquí tomo la primera opción, doy un clic con el botón contextual sobre la opción y le pido aplicar y borrar formato. Entonces mi tabla va a regresar al mismo estilo que teníamos. Vale, chicos, como este tema de tablas es muy largo, hasta aquí voy a dejar esta primera parte del video. A lo mejor me salen unas 2 o 3 partes y todavía no lo sé, dependiendo de la información que tengamos que ver. Pero ya con estos temas vistos, ustedes pueden empezar a practicar, pueden empezar a dibujar sus tablas. Busquen algunos ejemplos en libros, revistas, ¿no?, cuadernos viejos que ustedes tengan, y pueden empezar a dibujar sus propias tablas. Aquí lo importante es que practiquen todo lo que vemos en este. Yo soy Antonio López, gracias por ver el video, adiós.